Bien, mientras las demás personas van ingresando, voy consultándoles cómo, qué tanta experiencia tienen en debate o si es su primera experiencia. Entonces, Raúl, en tu caso, ¿ya habías estado en algún torneo, habías participado en actividades de oratoria y argumentación? Yo he estado en muchos académicos, en varios BPs y he participado desde 4 años, 5 en talleres de este tipo de formación Ok, con Gonzalo y sus consecuentes maestros. perfecto. Eh, ¿Alguien más? Ya creo que ya tenemos demasiadas personas, pero bueno, me parece bien por lo de Raúl. Yo particularmente soy profesor de debate, pero la mayoría de las debate competitivo que manejo es Parlamento británico, porque acá en Latinoamérica es muy poco lo que se hace de académico, ¿no? Aunque este formato tiene algunas similaridades. Es un formato que está mucho más diseñado a ayudar a las personas que hasta ahora están aprendiendo a debatir, a que tomen confianza y luego, si se quieren involucrar más a fondo, pues lo puedan hacer. Bien, entonces tenemos a 8 personas. Esperemos 3 minutos más y voy consultando a ver quién me sale más por acá. Ariadna, ¿has tenido antes experiencia en debate? Sí, estuve en el debate que se hizo cuando nos confinaron sobre la eutanasia, que se iba a Perfecto. hacer presencial, pero como nos confinaron, y bueno, eso es lo único. Bien, gracias, Ariadna. Bea, Sí, también el año pasado cuando la cuarentena con la eutanasia. perfecto. Javier, ¿has tenido antes experiencia en debate? Bueno, sí, a ver, el año pasado en el instituto teníamos talleres allí, ¿no? En clase, y luego también nos llevaron a mí y a algunos compañeros más que los profesores eligieron a como un torneo donde hacíamos discursos y luego en las clases online que estamos haciendo aquí. Perfecto, perfecto. Esther, Hola, buenas. hola. Me acabo de ¿Has- incorporar. Sí, no te preocupes. ¿Has tenido antes experiencia en debate? Sí, en los últimos 2 años he ido a talleres de debate porque estoy en una residencia de estudiantes y aquí se hacen talleres de debate y luego además he participado, pues no sé si en 2 o 3 torneos Ujú. y luego también participé siendo juez, por así decirlo, en un torneo de debate preuniversitario. Bien, bien, bueno, pues creo que han tenido un buen repertorio de experiencias. Que entonces, como veo que la mayoría tienen experiencias, ¿alguien no ha tenido experiencia en debate? Creo que es más sencillo preguntarlo así, que veo que varios han preguntado, varios tienen la experiencia, pero sí me da curiosidad saber si hay alguna persona en este taller que antes no ha tenido ninguna experiencia en debate y esta va a ser su primera experiencia. Si alguien no, si no es el caso, pues no pasa nada, mejor podemos ir un poco más adelante, pero si es el caso, sí me gustaría saberlo para ayudarle, sobre todo porque esta parte es importante. María García nos dice que nunca ha tenido experiencia, Joaquín está levantando la mano, supongo que tampoco ha tenido antes experiencia. Perfecto, bien. Entonces, nos enfocamos en algunas cosas básicas que les pueden ayudar a preparar los casos y luego vamos a hacer ejercicios sobre todo para que ustedes definan en su caso qué es lo que debe hacer. Bien, Javier también me está comunicando que tampoco había tenido experiencia antes. Bien, pues empecemos. Esta sesión no es tanto para ver un tema. Las sesiones de los temas van a ser los martes. Ya vimos argumentación el martes anterior y vimos la introducción hace 2 semanas. Mañana vamos a ver refutación. Hoy es para que ustedes, que seguramente tendrán torneo este sábado o domingo, puedan hacer buenos discursos y tengan mucho más claro qué deben hacer. Entonces, empecemos. Lo primero, fundamental que tengan claro el formato. Varios me preguntaron el martes anterior que si las interpelaciones solo eran para el discurso 2 y 3. Ya lo hablé con Gonzalo y me dice que es para los 4 discursos.
y es en los espacios de tiempo no protegido. El tiempo protegido es del 0 hasta el minuto 1 y del minuto 3 al minuto 4. Eso quiere decir que desde el 1 hasta el 3, usted, o sea, 2 minutos, en esos espacios de 2 minutos, ustedes tienen la posibilidad de otorgar la palabra a alguien del equipo contrario para que ustedes puedan recibir una interpelación. Eso hace muy fluido el debate. Recuerden que el debate funciona en zigzag. Entonces empieza el primer orador afirmativo, luego el negativo, luego el segundo afirmativo, segundo negativo, tercer afirmativo, tercer negativo, cuarto afirmativo, cuarto negativo. Entonces, hasta ahí bastante sencillo, son turnos cortos de 4 minutos y como una cosa que se tiene en el mundo del debate, siempre se dan 15 segundos de gracia al final. Lo que quiere decir que realmente no tienen 4 minutos, sino tienen 4 minutos 15 segundos para hacer sus intervenciones. Teniendo en cuenta que esos últimos 15 segundos que se les da a ustedes es para que ustedes puedan cerrar sus ideas o cerrar su discurso. Entonces, solo por clarificar, de los que están acá, ¿alguno todavía no tiene claro cómo hacer esto? ¿O alguno todavía tiene dificultades con el formato? Bien, perfecto. Listo. Entonces, pasemos a la construcción de casos, porque creo que, a ver, debatir en equipo implica que nosotros estamos a favor y en contra, pero, espérenme que estoy viendo un comentario. María García dice que no entiende cómo van las interpelaciones. Bien, una interpelación es un comentario, una pregunta, una inquietud que alguien de la contraparte le hace al orador que está hablando. Entonces, te voy a poner un ejemplo, María. Yo estoy dando mi discurso. Estoy en el minuto 2 y alguien escribe por el chat interpelación, o por la cámara de video levanta la mano, o por la cámara de video pone un papel que diga interpelación. Tú cuando ves eso tienes dos opciones. Puedes continuar con tu discurso o puedes hacer una pausa y decir acepto la interpelación. Cuando haces eso, la persona tiene derecho a hablar 15 segundos como máximo. Después tienes, como tú controlas tu tiempo, tienes derecho a sentarlo y escuchas qué es lo que te va a preguntar o qué es lo que va a comentar. Y después de que esa persona comente, tú le respondes a ella y ya. Eso es una interpelación. No sé, María, si así queda más claro. ¿Sí, María? Disculpe. A ver, Raúl, ¿querías comentar algo? Sí, sobre el tema de las interpelaciones, también, aunque este sea formato académico, se puede hacer algo similar al POI del formato BP para introducir alguna aclaratoria sobre algo que están diciendo. Vale, perfecto. Sí, en otros formatos de debate competitivo, como son el parlamentario británico, las interpelaciones se llaman puntos de información. Entonces, si alguno ha tenido experiencia en ese formato, entienda las interpelaciones de la misma manera que se entiende pues los puntos de información. Entonces, ahí no hay ningún problema. Vale, muchas gracias. ¿Sí? Perfecto. Bien, entonces, en este momento ustedes pueden estar preparándose para su torneo del sábado y la verdad es una gran experiencia de debatir, es maravilloso, a mí me entretiene un montón, pero hay que tener en cuenta varias cosas para hacerlo bien. En este caso, cómo vamos a organizar la postura a favor o en contra según les corresponda para cada debate. Entonces, respecto a eso, para saber cómo organizarse necesitan construir un caso. Un caso, hagan de cuenta que debatir es como hacer ensayos, pero de manera verbal. Cuando uno hace un ensayo o cuando uno hace un escrito, uno tiene que tener un problema, una hipótesis y argumentos que sustentan esa hipótesis y luego una conclusión. Ustedes son equipos de 4 personas y el caso es básicamente tener claro ese problema y esa hipótesis que uno puede plantear. Entonces, sobre la construcción de caso, es fundamental que ustedes empiecen a comprender a su equipo como una forma de construir una visión de mundo coherente. Construir el caso no es simplemente pensar en argumentos
y agruparlos. ¿Por qué no? Porque muchas veces cuando pensamos los argumentos de manera independiente, hay un riesgo enorme de que dentro de nuestros argumentos hayan contradicciones o que nuestros argumentos partan de diferentes supuestos de hecho que no tienen cabida. Y eso lo vamos a hacer ahorita con los ejercicios. Entonces, para evitar eso, para que ustedes tengan una visión coherente y fuerte y sólida, cohesionada durante todo el debate, ustedes piensan en esa visión de mundo coherente. Ahorita con la moción que tenemos les voy a decir algunas alternativas de visiones de mundo coherente. Entonces, para tener un poco más de detalle, y esto se habla mucho más en el ámbito competitivo, las construcciones de caso dependen de los tipos de moción. Las mociones tienen diferentes tipologías, pero no se preocupen. En este caso en particular no vamos a hablar de tipologías de mociones, todavía no es relevante hablar de ello. Vamos a hablar de cómo nuestro conjunto de argumentos e ideas se pueden convertir en una sola cosa, que es el caso. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para construir el caso? Que es, cuando yo les diga construcción de caso, ustedes piensen en una visión coherente de mundo. Pues lo que tenemos que tener en cuenta es las siguientes cosas. Lo primero, al armar argumentos, ustedes deben tener claro que el argumento sea proporcional. ¿Se acuerdan que en las sesiones anteriores vimos que los argumentos uno le demuestra la veracidad en el eje X y le demuestra la relevancia en el eje Y? En muchas ocasiones, cuando uno construye un caso, por hacer más, uno termina haciendo menos. Entonces, voy a mostrar la moción que les corresponde debatir, que es la de, ¿debe la educación pública apostar decididamente por la formación online? En ese caso, ustedes tienen el riesgo de, por ejemplo, decir, si estoy a favor, voy a decir que esto va a generar que toda la población ahora tenga formación universitaria. Por supuesto, sería muy deseable que toda la población tuviese una formación completa. Pero, ¿qué tan probable es que eso ocurra? Poco probable. Del otro lado, si uno está en contra de la apuesta decidida al online, uno también puede decir que la gente se deprimiría y probablemente aumentarían las tasas de suicidio en un 90%. Claramente sería gravísimo, pero probablemente sea poco probable. Entonces, al momento de construir sus casos, ustedes tienen que pensar en impactos plausibles, obviamente que sean relevantes, pero que no entren al plano de la exageración. En debate competitivo, la exageración se conoce como sobreimpactar. Se denomina sobreimpactar porque pues, la parte que habla de los razonamientos que hablan de la importancia de un argumento se conocen como impactos. Con lo cual, si uno se excede en los impactos, pues está sobreimpactando si eso no está bien sustentado. Y como hay tan poco tiempo, es muy poco probable que ustedes puedan demostrar esos grandes impactos en tan poco tiempo. Entonces, lo primero es, hagan casos proporcionales, no tienen que convencer o tienen que proponer cosas muy, muy grandotas en términos de impactos para poder ganar debates. Eso es fundamental que lo tengan en claro. Lo segundo es que al momento de organizar sus argumentos, ustedes tengan la posibilidad de elegir cuál es el más relevante y decirlo de primero. Entonces, son 4 turnos. Probablemente lo ideal es que ustedes como máximo alcancen a dar 4 argumentos, porque hay que balancear argumentos con refutaciones y eso lo vamos a ver después, si es el miércoles o el jueves con la otra clase intensiva, ¿no? Entonces, de esos 4 o 3 argumentos que terminen haciendo en su turno a favor o en contra, es importante que ese primer argumento sea el que esté más cercano a su visión coherente de mundo, a su tesis principal. Y bueno, ya después, si nos alcanza el tiempo, les explicaré cuáles suelen ser esos argumentos. Generalmente los argumentos morales suelen ir de primeras. Y luego los argumentos consecuencialistas sobre ciertos actores suelen ir de segundas, pero de nuevo, no, esta no es la clase para elegir eso. Por ahora, al argumento que ustedes tengan mejor construido, al argumento que les parezca más lógico y fuerte de su caso, ese debe ir de primeras. Y lo otro es fundamental esto, que para el momento de preparar el debate, ustedes
empiecen a planificar sus argumentos de afuera hacia adentro. ¿A qué me refiero con eso de planificar los argumentos de afuera hacia adentro? Ustedes vieron la estructura AREL conmigo la semana pasada. Piensen que cada parte de ese acrónimo es una transición interna dentro de su discurso. Ya vimos que la R y la E suelen estar combinadas. Los razonamientos de probabilidad y la evidencia que suele ser ilustrar esos razonamientos suele ir muy de la mano. Entonces, importantísimo que ustedes piensen primero en las razones de por qué algo es verdad y luego en las razones de por qué algo es importante. Y así, cuando estén preparando sus argumentos, van a encontrar que se les va a facilitar un montón luego decirlos. Porque para debatir no se pueden aprender los discursos de memoria, pero si ustedes tienen claras las transiciones internas de sus argumentos, pues les va a quedar muchísimo más fácil improvisar. ¿Listo? Bien. Sobre la construcción de casos, ¿hay alguna duda? Entonces ya lo saben. Tener una visión coherente del mundo. Esto es prácticamente igual que hacer un ensayo y intenten hacer argumentos proporcionales a los impactos, que tengan una lógica interna clara y que estén organizados del más importante al menos importante y que cuando los escriban dejen en claro las transiciones internas del argumento para que cuando estén improvisando dando su discurso, pues no haya mucho problema. ¿Listo? Bien. Entonces, ahora sí, hablemos de este primer orador. ¿Qué hace un primer orador, ya sea afirmativo o negativo? El primer orador introduce el caso, es decir, es el que le dice al juez cómo es que ustedes conciben el mundo, cuál es el problema que ven y en función de ese problema, cómo responden a ese problema con sus argumentos. El primer orador, en consecuencia, debe hacer tres cosas. La primera, contextualizar el debate o explicar la razón de ser de por qué este tema es polémico o se debe debatir. La segunda, dar unas definiciones sobre términos que pueden generar confusión en el debate. Entonces, definiciones en un segundo lugar y en tercer lugar, presentar argumentos. Lo ideal es que haya un balance interno en ese discurso, dándole prioridad a la argumentación y que, como les venía diciendo, que las transiciones entre hacer una cosa y otra queden muy claras. Entonces, varias aclaraciones sobre esto. Veo que hay un comentario por acá. María me dice que quiere decir que los dos oradores dan cada una definición propia. Ya, de hecho, de eso quería hablar, María. Entonces, ¿cuál es el rol? A ver, miren, yo creo que lo más importante al momento de debatir es que ustedes entiendan el espíritu de la razón de ser de cada una de las cosas para el cumplimiento de rol. Hay algo que generalmente en el mundo del debate genera mucha polémica y es las definiciones. Y es, ¿cuál es el rol de las definiciones? Entonces hablemos de eso. ¿Por qué se define en los debates? La razón por la que los primeros oradores definen es para dejar en claro de qué se va a hablar en este debate. Entonces les voy a poner la moción para que miremos qué términos probablemente se necesiten definir. La moción nos dice: ¿debe la educación pública apostar decididamente por formación online, incluso tras la pandemia? Definir no es un fin en sí mismo, es decir, yo no tengo que definir educación pública, apostar decididamente, formación online, pandemia, o sea, no tengo que definir todos y cada una de las palabras. Lo que yo tengo que definir es aquello que pueda generar interpretaciones diferentes en el debate. Y aquí la primera paradoja del mundo del debate es que para que podamos estar en desacuerdo, tenemos que estar de acuerdo en algunas cosas. Y esas cosas en las que tenemos que estar de acuerdo es en las definiciones. Entonces, para responder ahora sí más concretamente a tu pregunta, María, las definiciones no te van a hacer ganar debates. Las definiciones son simplemente ese elemento que nos dejan claro que estamos hablando de lo mismo. Es decir, la definición entre más accesible sea, mejor. Sé que en otros formatos, creo que en formatos como académico tienen un peso diferente las definiciones, pero en particular, como este formato va a ser juzgado como se juzga en
la figura del votante informado promedio. La definición tiene simplemente un valor instrumental y es que las personas entiendan lo mismo de lo que están debatiendo. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo para el primer orador es fundamental, el primer orador afirmativo es fundamental definir educación pública, pero para el primer orador negativo es fundamental definir apostar decididamente, pues cada uno puede dar definiciones. Pero, por ejemplo, si para ambos oradores lo clave es definir qué significa apostar decididamente y la definición del primer orador se ajusta a la definición de el primer orador negativo, pues entonces no hay necesidad de que el primer orador negativo vuelva a dar la definición. O sea, piensen que las reglas del formato están para que haya claridad, pero si hay claridad, en cierta medida el primer orador negativo no tiene otra vez la obligación de dar definiciones. ¿Listo? Sobre esto, ¿hay dudas? Porque creo que en esto los formatos de otros formatos son un poco más taxativos, ¿no? Pues sí, yo tengo una duda. Dime, Raúl. En una situación, imaginemos un hipotético en el que un grupo a favor da una definición y yo que estoy en un grupo en contra, tengo una definición que no es como la que ellos han dado, pero en la que me voy a basar mucho para luego hacer nuestras líneas y tal. ¿En qué momento o cómo podemos conseguir demostrar ante un jurado que nuestra definición tiene más peso que la suya? Porque si no, se nos va a ir al garete las líneas que tenemos construidas. Sí, entiendo perfectamente. Entonces, sobre eso tengo dos comentarios, Raúl. La primera es, y esto va para ustedes que van a estar en el torneo, es que no deben plantear sus casos en función de definiciones. O sea, no se debe ganar debates en función de definiciones, ¿no? O sea, lo ideal que ustedes deben hacer al buscar definiciones es que sean definiciones amplias y que permitan un buen debate. Yo en otra sesión de entrenamiento intensivo les diré cuándo es que ustedes pueden impugnar definiciones, que hay 4 causales específicas para impugnar definiciones. Acá no lo vamos a ver, pero mi primera recomendación sobre eso es que no intenten atar sus casos a definiciones específicas, sino intenten atar sus argumentos a concepciones razonables y posibles de una definición. Lo segundo que quiero decir sobre eso es que la manera en que ustedes deben elegir la definición a usar debe ser precisamente en el espíritu de permitir el mejor debate posible. Esto significa que sea una definición que permita una interpretación plausible a la contraparte, que no sea una definición ultra específica que literalmente pueda dejar a la contraparte sin el 80% de los argumentos. Debatir es un ejercicio de que choquen argumentos y luego sopesar la importancia de esos argumentos. A veces hay una concepción de que debatir es hacer argumentos que no puedan ser refutados. Si ustedes tienen esa concepción de debate, me gustaría que la reformaran, porque un buen debate no es donde los argumentos no chocan, ¿no? Donde un argumento tiene tantas reservas o protecciones o blindajes, como también se les dice a veces a los argumentos, a las protecciones o razonamientos preventivos, que entonces no hay una línea razonable posible de refutación. Hacer ese tipo de argumentos no son estratégicos en debate. Lo estratégico en debate es hacer un argumento que uno sabe que va a chocar con el del otro y luego en siguientes turnos sopesar y ir comparando porque un argumento, a pesar de que tiene beneficios y perjuicios, deberían primar más los beneficios. ¿Sí queda más claro, Raúl? Sí, perfecto. Gracias. Bien. Listo. Entonces, primer ejercicio que quiero que hagamos en esta hora y que les va a servir para preparar. ¿Cuáles creen que deben ser los conceptos a definir en la moción que van a tener que debatir? La voy a volver a leer. ¿Debe la educación pública apostar decididamente por la formación online, incluso tras la pandemia? ¿Cuáles creen que, cómo elegir qué conceptos definir? Ustedes deben definir los conceptos en donde probablemente hayan interpretaciones diferentes o que pueden dañar el debate. Entonces, voy paso a paso y ustedes me van diciendo, ¿ustedes creen que en este debate no es claro qué es lo que sea educación pública? Sobre todo, y también tengan en cuenta acá las aclaraciones de la moción. Mire, la moción dice como aclaración, cuando no sea posible que sea totalmente online, por ejemplo, por ser necesario el uso de laboratorios o de instrumental específico,
se recurrirá a formatos híbridos con el mayor peso online posible. El debate se contextualizará en la educación universitaria. Entonces, ¿creen que definir el concepto de educación pública generaría problemas en el debate o no? O sea, ¿habrían formas diferentes de entender esto? No. Lo primero que habría que plantear es precisamente qué entendemos por educación pública. Yo creo que ahí es donde tiene que estar el inicio de este debate. Pero Javier, la diapositiva dice que es educación universitaria y educación, o sea, y el debate no es sobre qué es la educación pública, sino si la educación pública debe apostar a la formación online. Entonces, la pregunta que yo te haría a ti, Javier, es, ¿crees que la gente entienda cosas diametralmente opuestas en educación pública? Si es el caso, ¿cómo crees que podría pasar eso? Porque es importante o sea, tienes 4 minutos y tienes que utilizar bien tu tiempo, entonces tendrías que priorizar qué definir. Entonces, ¿tú creerías que habría literalmente un teléfono roto, por llamarle así, por una falta de comunicación o estar debatiendo sobre cosas paralelas si ese concepto no se define? Sí, evidentemente habría gente que entendería diferentes conceptos de lo que sería la educación pública. Y en este caso, englobándolo en el tema de la educación universitaria, pues yo creo que este debate podría, este tema, el tema del que estamos debatiendo, podría incluso hacerse mucho más mediático, ¿no? Porque, claro, educación universitaria, ¿qué se entiende? A estudiar en una universidad pública y todo lo que eso lo que eso conlleva, o estudiar también en una universidad privada que digamos ahí lo que se cuestiona son más bien los gastos y que se hayan destinado recursos a ese tipo de enseñanza. No sé no sé si me estoy explicando. Sí, sí. O sea, para ti sería importante definir si este debate va a ser sobre únicamente universidades públicas o únicamente universidades privadas o ambas, ¿cierto? Ambas, yo creo que ambas, ¿no? Pero ya que estamos hablando por educación pública, deberíamos tirar más por ese tipo de Pero universidades. podemos discutirlo, porque miren que ustedes van a debatir entre ustedes y pues la idea, o sea, de nuevo, la idea de dar definiciones no es que sean un fin en sí mismo, sino que todos estemos en la misma comprensión. Entonces, hagamos un ejercicio. ¿Quiénes entienden por educación pública únicamente universidades públicas financiadas por el Estado? Yo mismo. O sea, Raúl lo entiende que el debate solo va ahí. ¿Alguien más entiende eso? ¿No? ¿Quiénes Yo. entienden? Bueno, Bea, ¿quién fue Ariadna, ok. ¿Quiénes entenderían por esta moción que esto es educación universitaria, ya sea pública o privada? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Quiénes pensarían que educación pública hace referencia a universidades públicas y privadas? Yo creo que educación pública hace más referencia a centros a universidad pública. Ok, bien, perfecto. Entonces, en este caso en particular, el concepto de educación pública bastaría con decir, en este debate simplemente vamos a hablar de universidades públicas. Y ya, no es necesario que uno dé la definición de educación pública que han tenido pedagogos o expertos en educación o en enseñanza superior universitaria y desarrollo de competencias ciudadanas, ¿no? O sea, lo único que necesitamos para este debate, para los fines de este debate, es saber que estamos hablando de universidades públicas. Entonces, ahí no necesitas buscar una interpretación, una definición sofisticada, ¿no? Simplemente necesitas que la definición les deje en claro a ellos que estamos hablando de ese tipo de educación. Bien. Apostar decididamente. Acá, obviamente, esto no es un concepto, esto es algo a lo que se quiere hacer referencia, pero entonces, apostar decididamente, ¿creen que es algo que se tenga que definir? no, yo considero que no, está bastante claro. ¿Qué entiendes por apostar definidamente, Raúl? Pues entre lo que nos cuenta la moción, junto con la Sí. acotación que está justo debajo, apostar definidamente consiste en destinar una cantidad de recursos suficientes para que la educación sea online, para que la formación del alumno sea online, pero a la vez mantener esa condición híbrida en caso de laboratorios, tal. O sea, que sea todo lo online posible, pero cuando sea imposible hacerlo de forma online
o que hacerlo de forma online dañe la formación del propio alumno, pasarlo a una formación presencial. Bien, bien, perfecto. ¿Alguien Pues entiende yo, algo diferente? Carlos, dime, yo no coméntame. estoy totalmente de acuerdo porque también se puede entender un poco como ¿qué habría que hacer? Es decir, coger las universidades que ya tenemos y hacerlas completamente online o lo más posible online, es modelo híbrido, lo más posible online, o universidades nuevas las cuales sean online. Es decir, la UEX pasarla online o crear una nueva Universidad de Extremadura que sea específicamente online. Bien, importante Y a, eso. y a A todo ver. esto lo que estáis añadiendo, ¿qué pasaría con la gente que no tiene ningún recurso para acceder a este tipo de educación? ¿Qué pasaría con toda esa gente? ¿Las dejamos a la cuneta sin posibilidad de cumplir el derecho a una educación universitaria? Bien, bien. Entonces, acá, a ver, quería llegar a esta discusión porque me parece muy valiosa. Miren que en este caso ustedes tienen que hacer una definición suficientemente amplia que permita diferentes interpretaciones posibles. Entonces, por ejemplo, en este caso en particular, voy a tomar el ejemplo de Javier, si por apostar decididamente se entendiera únicamente obligar a todas las personas a estudiar online y empieza a ser, por ejemplo, está en contra y empieza a hacer un argumento en función de esa definición, si alguien pone una definición más amplia, pues su caso se va al traste, ¿no? Pues porque nadie está usando esa definición. Por ejemplo, si alguien usa la definición de que apostar decididamente es usar el 80% de los recursos a formación online, pues entonces si alguien hace una interpretación no tan rigurosa o un poco más flexible sobre eso, pues también el debate se va al traste, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acá mi sugerencia en mi experiencia de debate como entrenador, yo siempre le digo a mis estudiantes que intenten hacer una definición que no sea necesariamente de diccionario, pero que permita interpretaciones plausibles, ¿no? O sea, apostar decididamente puede significar muchas cosas. Puede significar, por ejemplo, que solo las nuevas universidades públicas sean virtuales. Pero baja acá, si yo baso mi caso únicamente en esa definición, probablemente estoy cometiendo un error estratégico. Yo debo construir un caso en donde mis argumentos apliquen tanto para nuevas universidades como para universidades públicas ya existentes, como para universidades que invierten el 90%, como que invierten el 75%, ¿no? Entonces, acá la definición está planteada para que sea flexible y permita que múltiples interpretaciones del debate dentro de un marco razonable, en este caso, por ejemplo, ¿qué no sería razonable? Que apostar decididamente simplemente enviarles un correo a los estudiantes invitándolos a estudiar virtual. Eso no sería razonable, pues porque simplemente sería una invitación, no sería una apuesta decidida, ¿no? Entonces, en este caso en particular, mi recomendación es que como cada uno tiene una visión diferente, dejen como, en vez de tener algo súper concreto, específico, dejen una definición marco en donde varias interpretaciones plausibles puedan entrar. ¿Esto es claro o no es claro? O sea, sé que no es algo taxativo y puede que a algunas personas esto les genere incomodidad, pero esto es lo que ayuda a que sus casos no dependan de una definición y de hecho es mucho más estratégico porque así sus casos no van a tener que ajustarse tanto. Raúl, ¿tienes algún comentario? No, perdón. Silencio, Ok. disculpa. ¿Todo claro? Entonces, a ver, ahorita vamos a hacer ejercicio sobre esto, pero entonces yo diría que, por favor, no intenten reducir o cerrar la definición de apostar decididamente. O sea, por ejemplo, alguien habló de apostar decididamente puede ser únicamente tener universidades públicas nuevas virtuales. Esa definición puede ser válida, pero literalmente no es estratégica porque muchos equipos pueden entender algo diferente y ahí el debate se dañó. La gracia de una definición es que todos los equipos la acepten. De nuevo, uno no gana debates con definiciones. Las definiciones son solo una precondición para que se dé un buen debate. Uno gana los debates con argumentos. Bien. Formación online. ¿Creen que esto debería ser definido o es claro? ¿Quién considera que formación online podría ser un concepto polémico? Yo considero que sería el más polémico. Sí. ¿Qué entenderías tú por formación online? Primero Raúl y luego Javier. Pues precisamente por eso deberíamos aclarar qué incluye la formación online, qué competencias incluye. Si son también exámenes, si son también prácticas, si son también seminarios, si son solo las clases.
en definitiva, decir hasta aquí vamos a llegar y Ok. en base a eso construir el debate. Bien, gracias Raúl. Javier. Bueno, yo por formación online, yo básicamente lo que tengo que decir es que Raúl yo creo que lo ha definido perfectamente, pero a mí me gustaría añadir más conceptos, es decir, formación online yo entiendo que debería ser, y relacionándolo un poco con lo que he dicho, debería ser algo, con lo que dije anteriormente, debería ser algo que sea, que favorezca que las tecnologías sean accesibles para todos. Es decir, que debería apostarse que el precio de los aparatos tecnológicos tipo ordenador, móvil y tal empiezan a ser más baratos para que los estudiantes con menos recursos puedan acceder a este tipo de tecnologías. Y también se debería favorecer una formación online accesible para todos. Y cuando me refiero para todos, me refiero, pues, por ejemplo, para personas con discapacidad, para personas con ceguera, para personas que tienen algún tipo de discapacidad auditiva. También, como no, para personas con discapacidad física. No sé Bien. si alguien quiere decir algo al respecto. Sí, no, yo tengo algo que decir al respecto, Javier. Me parece valioso que tú entiendas que la formación online debe seguirse bajo principios de inclusión. Sin embargo, el hecho de que tú quieras que la formación online llegue a eso, no necesariamente tiene que estar en el marco de la definición, sino que tiene que estar en el marco de una argumentación. Por ejemplo, tú podrías decir, la formación online se refiere a recibir clases de manera remota, probablemente siguiendo los mismos horarios que hubiésemos tenido en presencialidad, o también se puede referir a educación en donde las personas vayan a su propio ritmo. En cualquiera de los dos escenarios, creo que, y ahí introduces tu primer argumento, el hecho de apostar decididamente a la formación online da incentivos al Estado a que la educación sea más accesible. Y ahí haces tu argumento, ¿no? Y eso es lo que yo quería enfatizar en esta primera parte con los primeros oradores. Las definiciones no deben tener incluidos los argumentos, porque cuando las definiciones tienen incluidos los argumentos, ahí es cuando las definiciones empiezan a ser impugnadas o ahí es donde no tenemos consenso sobre eso, ¿no? Entonces, Javier, me parece muy valioso lo que tú quieres de la formación online, pero eso lo tendrías que justificar en los argumentos, no en la definición. Entonces, solo para concluir esta primera parte de esto de primeros oradores, no se les olvide nunca que las definiciones son simplemente una condición de posibilidad para que se dé el debate. Uno no debería instrumentalizar las definiciones para ganar debates. Uno lo que instrumentaliza son los argumentos. Y lo otro es que las definiciones deben ser lo suficientemente amplias para que permitan el mejor debate posible. Entonces, ¿qué es el mejor debate posible? Que atienda al espíritu de este debate. ¿Cuál es el espíritu de este debate? El espíritu de este debate es que nos demos cuenta de si es muy necesario que la educación de las universidades públicas sea presencial o si más bien deberíamos empezar a explorar otras alternativas, incluso haciendo un cambio de paradigma. O sea, tal vez ese sea el debate de fondo acá y esas definiciones deben condensar eso, deben tener eso. Ya los detalles y las minucias sobre qué puede tener cada definición, sí, tiene un papel estratégico, pero que ese papel estratégico nunca esté en desmedro de que sea el mejor debate posible. ¿Listo? Entonces, ojo con eso, con las definiciones. ¿Claro o no es claro? Listo. Como última recomendación, yo les recomendaría que no usaran definiciones de diccionario para estos debates, sino lo que les decía, la definición de qué es lo razonable y pueden investigar, por ejemplo, de qué significa la formación online y, por ejemplo, complementar sus caracterizaciones de la definición diciendo, bueno, la formación online puede ser formación independiente, puede ser formación remota con horarios fijos y ustedes simplemente lo nombran y ya está. ¿Listo? Bien, eso en cuanto a definiciones. Ahora, importantísimo esto, y esto ya tiene que ser con respecto al uso del tiempo. El primer orador tiene 4 minutos, entonces yo les sugiero lo siguiente, que tengan 1 minuto para problematizar
Luego 1 minuto 30 para hacer un argumento y 1 minuto 30 para hacer el otro. Eso suma 4 minutos. Esa es mi recomendación con respecto al discurso del primer orador. Ahora bien, yo creo que lo más estratégico es que ustedes dentro de la problematización presenten de manera orgánica y como muy natural las definiciones. Entonces les voy a poner un ejemplo. Vamos a volver a la moción. Estoy en el caso, digamos, va a ser tanto la problematización del caso a favor y la problematización del caso en contra para que entiendan a qué me estoy refiriendo. Entonces voy a hacer el caso a favor y voy a poner el tiempo a ver si tardo 1 minuto. Bien, entonces voy a empezar en 3, 2, 1. Hoy en día hemos estado sobrellevados por algo que se llama la revolución tecnológica, algo que como generación somos los primeros en experimentar. De no haber sido por un evento traumático a nivel global, como fue la pandemia del COVID-19, no hubiésemos podido arriesgarnos a ver la educación de una manera mucho más amplia e incluyente, que creo que es lo que puede hacer la formación online. En este debate, me gustaría hablar de cómo la educación pública, que en este caso la voy a entender como la educación universitaria de universidades financiadas por el Estado, puede y debería apostar decididamente, esto es, a que la mayoría de sus actividades académicas sean completamente virtuales, apostar por la formación online, que para mí puede incluir desde tener horarios remotos, de estar en un horario fijo con tu profesor, hasta tener cursos independientes de cosas que te gustan con personas de todas partes del mundo. Y voy a empezar con mis argumentos. Listo. Y ahí tardé 1 minuto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estaba haciendo una introducción y en la introducción fui metiendo las definiciones y me tardé 1 minuto. ¿Alguien tiene una pregunta sobre esta forma de hacerlo? ¿No? Voy a intentar ahora hacerlo en el caso negativo, de cómo hubiese sido esa introducción con definiciones en contra. Entonces voy a empezar en 3, 2, 1. Una pandemia mundial que nos tomó en un buen momento de usar tecnologías y que en este momento nos está poniendo una tentación de seguir usándolas intensivamente, creo que sería algo que nos llevaría a lo peor en términos sociales como humanidad. La educación no es recibir únicamente conocimiento, la educación es una experiencia y es una experiencia social. Por eso creo que no deberíamos apostarle decididamente a la formación online en las educaciones públicas. Por educación pública entenderé específicamente la que financian las universidades por el Estado, la educación financiada a nivel universitario por el Estado, y por apostar decididamente significa hacer ese cambio a principalmente priorizar educación de manera online, ya sea por celular, computador, lo que sea. Creo que en este caso, en nuestro caso aplica tanto para esa formación online remota como funcionó en la pandemia, como la formación que implica mayor flexibilidad de que las personas vean sus cursos. Listo. Y ahí fue 1 minuto. Entonces, eso es lo primero que uno hace. ¿Hasta acá claro o no es claro? ¿Dudas sobre cómo se problematiza y cómo se introducen las definiciones? Yo creo que por el poco tiempo que tienen, o sea, ustedes probablemente, yo sí les recomendaría que fueran a investigar y ver definiciones en específico. Eso me parece bueno, pero por el poco tiempo que tienen al dar sus intervenciones, que no dedicaran tanto tiempo dando definiciones. O sea, ¿qué no les recomiendo? Que el primer discurso no sean solamente 4 minutos de, por ejemplo, 2 minutos de problematización y 2 minutos de definiciones. No les recomiendo eso. Yo lo que les recomiendo es que hayan buenos argumentos. ¿Listo? Bien. Entonces, 1 minuto para problematizar y presentar definiciones. Ahora, 1 minuto 30 para hacer argumentos y 1 minuto 30 para hacer el segundo argumento. Y ahí ya se les acaba eso. ¿Cómo se hacen los argumentos? Pues con la estructura AREL. Fundamental que digan cuál es la afirmación en cada argumento, pero para el ejercicio de hoy, lo que yo quiero es que intenten hacer argumentos que sean coherentes en una misma visión de mundo. Entonces, para eso les tengo las siguientes recomendaciones. ¿Cómo hacemos para tener una visión de mundo? Pues básicamente necesitamos esa gran tesis. Y acá yo les quería proponer algunas tesis. Las pueden tomar, ustedes pueden buscar las de ustedes, o sea, esto es simplemente una sugerencia,
de cómo podrían articular esas tesis con argumentos. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Voy a tomar, por ejemplo, la primera visión de mundo de la posición afirmativa. Cuando los procesos de educación se flexibilizan, se pueden desarrollar mejor habilidades sociales y tener una mejor formación profesional. Acá hay obviamente una posición estratégica y es decir, algo contraintuitivo, ¿no? Y es que es totalmente contraintuitivo pensar en que va a haber mejores habilidades sociales si estoy en la virtualidad, pero pues para eso uno puede hacer un argumento y ya eso depende de ustedes. Pero si esta fuera su tesis, y acá acá sí les voy a pedir que participen, ¿qué argumentos utilizarían para defender esta tesis? O sea, como les venía diciendo, construir un caso es construir esa visión de mundo, es tener esa tesis. Pero, ¿cuáles argumentos de los que están acá creen que sustentaría la tesis? La tesis es tener mejor desarrollo profesional y tener mejor desarrollo social. ¿Qué argumentos o qué afirmaciones de las que están acá servirían para sustentar eso? ¿Qué se les ocurre del listado que tengo acá? Disculpa, ¿puedes volver a repetir la pregunta, por favor? Porque no me ha quedado claro. Bien, estoy hablando de que los casos se construyen como tesis, que es como la tesis del ensayo, ¿no? Y acá les hice 3 proposiciones de tesis a favor y 3 en contra. Estamos tomando como ejemplo la primera tesis, que es decir, cuando los procesos de educación se flexibilizan, en este caso se vuelven online, por llamarlo de alguna manera, se puede desarrollar mejores habilidades sociales y tener mejor formación profesional. Eso no es un argumento, eso es como una tesis. Pero, ¿qué argumentos usarían o qué afirmaciones usarían para sustentar esa tesis? ¿Tesis a favor? Sí. Vale. Pues yo escogería a favor motiva a los estudiantes para estudiar. Desde luego, Sí. creo que está clarísimo. Claro. Hace más accesible la educación pública Sí. y puedes mejorar tu red de contactos universitarios. Exacto. Yo me Listo. quedaría con esas 3. Exacto. Y ahí tienes 3 argumentos y esos 3 argumentos pueden ser congruentes con esa visión de mundo. Y ahí les dejé 3. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio. Esto era un ejemplo. No sé si ahora sí quedó claro. La persona que estaba un poco confundida, no sé si ya le quedó un poco más claro. ¿Sí? ¿O no? ¿Hay en este momento alguna pregunta? No. Ok. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en estos últimos 10, 15 minuticos que nos quedan? Yo quiero que ustedes primero piensen en esa gran tesis. Pueden tomar como ejemplo alguna de estas que les puse acá y piensen en las afirmaciones que podrían sustentar los argumentos. Acuérdense que argumentar es convertir una afirmación en un conjunto de razonamientos lógicos, ¿no? Y eso para eso tenemos la estructura de él. Entonces, o pueden tomar alguna de estas que les estoy sugiriendo acá, o pueden pensar en alguna otra que a ustedes les parezca más interesante y al final el ejercicio va a ser que ustedes me digan cuál va a ser su tesis y cuáles serían los argumentos que usaron. Y si tienen eso claro, ya tienen un caso y ya seguramente lo van a hacer muy bien en el torneo, que es probablemente lo que más los angustie, que muchas veces uno le empiezan las dudas de si uno está bien preparado o no. Acá ustedes lo que necesitan tener es claridad mental. Y si hacen ese primer paso, les aseguro que ya tienen adelantado un montón para la preparación del torneo. ¿Listo? Entonces, 5 minutos para que elijan alguna de estas tesis y alguna de las afirmaciones. Si quieren, como vamos a estar usando estas 2 diapositivas, tomen un screenshot. Tomen un screenshot de la pantalla para que les quede grabado esto y luego también de esta. O creo que Gonzalo ya les había pasado la presentación, pues consulten la presentación que les dio Gonzalo porque para que ustedes puedan ver las dos, ¿listo? Entonces, les voy a dar 5 minutos para que vayan pensando en cuál va a ser su tesis y sus argumentos y luego me van comentando y les doy retroalimentación de lo que pienso, ¿listo? Si alguno ya lo tiene, pues me avisa y empezamos directamente.
Bueno, pues más o menos creo que ya tengo algo. Listo, Raúl. Entonces, ¿cuál sería tu tesis y cuáles serían tus argumentos? Bueno, pues a modo de tesis, nuestra hipotética bancada ha elegido que la formación online es demasiado arriesgada. Y para demostrar que es demasiado arriesgada, nos vamos a basar en 3 argumentos. El primero de ellos es que la calidad de la educación puede disminuir. El segundo de ellos va a ser que va a desmejorar la red de contacto de los estudiantes. Y el tercer argumento que vamos a utilizar es que puede ser menos accesible para algunos grupos de estudiantes, grupos determinados de personas. Bien, perfecto, Raúl. Eso es coherente y tiene todo el sentido del mundo. Entonces, ahora, para que sigas trabajando con tu grupo, lo que vas a hacer es, a ver, y estos son varios comentarios, ¿no? Entonces, para hacer la problematización, todo lo vas a poner en el marco del riesgo. Para hacer tus argumentos, no vas a hacer únicamente, a ver, ¿cuál es el riesgo de tener una visión coherente del mundo? Que a veces uno tiende a sobreimpactar, ¿no? Entonces, para evitar que sobreimpactes tus argumentos, lo que vas a pensar es en la mejor versión posible del argumento de la contraparte. Por ejemplo, si vas a tener el argumento de la calidad de la educación va a estar, no sé, va a ser mala. Por ejemplo, tal vez el mejor argumento de la contraparte que choque con ese argumento tuyo sea decir, pero ahora me pueden probablemente dictar profesores internacionales clase, pero ahora probablemente va a poder tener acceso a los más profesionales del país o del mundo, tal vez sin un costo adicional excesivo. Y cuando tú hablas de la calidad, empiezas a meter razonamientos que estén directamente en discusión con esa idea, porque así vas perfilando tus refutaciones y también vas probablemente generando un nivel de persuasión que directamente le responde a la contraparte. Entonces ahí va muy bien, pero creo que esa visión esa visión de mundo está muy bien, es coherente y los argumentos están muy bien, ¿listo? Entonces, muy bien, vas bien, Raúl. ¿Quién se anima? ¿Qué otra persona se anima? Yo, por ejemplo, he cogido la del futuro de la educación debe ir de la mano de la revolución tecnológica y de la globalización. Bien. ¿Y qué Y argumentos usarías? las afirmaciones, pues, es, por ejemplo, que hace más accesible la educación pública, Ok. Ese es uno. que, perdón, Sí, bien, perfecto. que la calidad de la educación puede aumentar, Ujú, que mejora la red de contactos universitarios bien. y que el coste disminuye. Bien, ahí tienes 4. Yo te sugeriría, sí, 3 o 4 está bien, porque es lo que alcanzan a hacer por lo menos los 3 oradores. Porque el primer orador, ya lo vamos a ver después. El primer orador da 2 argumentos, el segundo podría dar un argumento y el tercero podría dar otro argumento, pero ya, hasta ahí. Entonces, muy bien, muy bien. Entonces, igual que con lo de Raúl, si vas a tener ese encuadre, lo vas pensando ahí, por ejemplo, de cómo tenemos que ir de la mano, cómo probablemente las necesidades de ser profesional se ajustan mejor a esto, cómo probablemente en un mundo, es súper importante y esto en debate competitivo, esto se ve mucho en los formatos como los de Parlamento Británico, hay un concepto fundamental que es hablar de manera comparativa, y es decir, cómo mi caso, o sea, para ganar, ustedes no necesitan mostrar que su caso es perfecto, ustedes lo que necesitan mostrar es que su caso es mejor que el de la otra persona. Eso es básicamente pensar de manera comparativa. O sea, ustedes no quieren persuadir 100% a alguien, ustedes lo que quieren persuadir es que su caso es mejor que el de su compañero o de sus compañeros del otro equipo. Y en eso, uno, por ejemplo, ya puede hacer varias ideas. Y es decir, miren, la mayoría de personas ahorita están desencantados de la educación online, es porque está acompañada de un encierro absoluto. Pero imaginen en el mundo post pandemia, en donde simplemente puedes tener clases online donde quieras. O sea, te puedes ir a la biblioteca, te puedes quedar en tu casa, te puedes ir al parque y luego encuentras espacios más motivantes para interactuar. Y entonces, eso es pensar comparativamente, porque entonces tú le estás diciendo a la contraparte, no piense que porque ahorita hemos tenido educación online en condiciones de pandemia, en el mundo post pandemia también tener educación online va a significar quedarse encerrado y aburrido en tu casa y deprimido. Y eso te ayuda a perfilar ideas. Muy bien, Bea. Creo que si desarrollas esas ideas con la estructura de él, lo de los argumentos, y haces una buena problematización, vas a hacer un muy buen caso y va a ser un caso muy competitivo que probablemente te ayude a ganar tu debate. Vale, Bien, gracias. ¿quién se anima? ¿Qué otra persona? Tenemos 5 o 10 minutos como máximo adicionales.
Sí, voy a animarme ya. Nosotros, mi grupo, planteamos que estamos a favor de la educación pública con los siguientes 3 argumentos. El primero, porque motiva a los estudiantes a estudiar. En ese caso, estamos a favor de. Me he confundido, es que estamos a favor de la educación online. Y el primero es, el primero de los argumentos, motiva a los estudiantes a estudiar, hace más accesible la educación pública y ligado a estos 2 últimos argumentos, evidentemente la calidad de la educación aumenta. Bien. Estos son los 3 argumentos que planteamos a favor. Bien, Javier, tienes 3 ideas fuertes, que es motivación, accesibilidad y en este caso calidad. Correcto. Esas 3 ideas sería buena que los englobaras en una visión coherente del mundo. Por ejemplo, a ver, si quieres articular motivación, accesibilidad y calidad, puedes decir, por ejemplo, una tesis que podría servir es los estudiantes de universidades públicas en muchas ocasiones están en este tipo de universidades porque no tienen el dinero para pagar las privadas y tienen muchísimas dificultades para acceder a la educación en contraposición, por ejemplo, de las clases medias altas y las clases altas. Entonces, eso como una idea de problematización te podría decir, en un escenario en donde tenemos un deber mayor de ayudar a las personas que solo tienen la oportunidad de estudiar en una universidad pública, entonces es que estamos a favor por estas 3 razones. Y entonces tu visión coherente de mundo sería esa de el deber mayor a las personas con menos recursos. Y cómo, y ahí es lo que le decía a Bea, es lo de ser comparativo, ¿no? O sea, ¿cómo sería la comparativa en calidad de una persona con bajos recursos respecto a la motivación por ejemplo, de ir a la universidad, ¿no? Entonces, una persona de bajos recursos en condiciones normales probablemente tenga muchos costos para ir a la universidad pública de manera presencial por los costos de transporte, alimentación y demás. En este no tanto. Entonces, si comparamos a esa persona en específico, esa persona probablemente sí esté más motivada. Obviamente la persona que no tenía esos problemas no tanto, pero si nos enfocamos en esa persona está muy motivada. La calidad. Muchas veces la comparativa es, estas personas tienen cursos que no son de calidad universitaria porque tienen acceso a internet, pero acá podrían tener eso con profesores universitarios y no lo podrían tener en el otro lado. Mejor calidad. Y así lo vas estructurando, ¿no? Pero eso solo lo puedes hacer, esa visión la puedes tener solamente si tienes como esa tesis, ¿no? Entonces, siempre que elijan esos argumentos, intenten generar ese hilo conductor que sea algo que dé una visión coherente del mundo. Última recomendación que les voy a dar con esto de la visión coherente del mundo. Muchas personas le temen a las interpelaciones, ¿no? Entonces tú estás dando tu discurso, tú lo preparaste, pero entonces le temes un montón a la interpelación porque literalmente te toca responder con algo no preparado, es decir, te toca improvisar. Si tú tienes tu visión coherente de mundo clara, es decir, tu tesis, lo que haces es recordar tu tesis y responder de manera coherente a cualquier pregunta o interpelación que te hagan en función de tu tesis. Entonces, eso también les va a ayudar, pensar en esa visión coherente de mundo también les va a dar esa facilidad de que cuando respondan una interpelación, no se vayan a quedar atascados, no se vayan a quedar mudos, no se vayan a quedar asustados, porque ya saben por dónde pueden orientar la discusión. Bien, muy bien, Javier. Listo, creo que puedo escuchar a una persona más y si no, pues damos por terminada la sesión de hoy, que espero que les haya ayudado de cara a la preparación del torneo. ¿Alguien más se anima? ¿No? Bien, entonces yo creo que podemos dejar la sesión así por el día de hoy. Espero que esto les haya servido para por lo menos identificar quién va a ser el primer orador, qué debe hacer el primer orador, entender muy bien cuál es la naturaleza de las definiciones y que las definiciones no son para ganar, sino para que estemos en la misma hoja, estemos hablando de lo mismo y que cuando estén preparando su caso, pues tengan ideas claras. ¿Listo? Entonces, nos vemos mañana para la sesión de refutaciones y para que aprendan a trabajar eso ya para los otros oradores. ¿Listo? Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes. Vale, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, adiós. Muchas gracias, adiós. Hasta luego, adiós. Adiós. Hasta luego. Chao.